Ronald Reagan dijo una vez: me he dado cuenta de que todo el mundo que está a favor del aborto ya ha nacido. El aborto es un tema que toca fibras bien sensibles en la sociedad. Es un tema que no es fácil tratar. Se necesita de personas que estudien a fondo el tema, eviten los sentimentalismos y entren al objetivo. Hoy tengo la oportunidad de poder conversar con grandes invitados que vienen de Colombia, activistas del movimiento Provida, del cual orgullosamente también participo, y nos van a explicar hoy, desde el inicio de la vida humana hasta saber si es un crimen o no el aborto. ¿Cómo estás, Anderson? Un gusto tenerte aquí en Bolivia. Un gusto para mí también visitar Bolivia y gracias por tenerme acá en tu programa. A ti. ¿Cómo estás, Harold? Hombre, muy bien, muchas gracias. Bienvenido a Bolivia. Muchas gracias, hombre, qué bendición estar aquí. Ambos han venido a hacer conferencias, ambos han venido a hacer presentaciones. ¿Cómo les está yendo hasta ahora? Excelente, Bolivia nos trata muy bien, nos encanta su cultura, la gente muy amable, la comida es fenomenal. Hemos estado en algunos programas radiales, algunas reuniones y esta noche y mañana estamos en Cochabamba dando 2 capacitaciones. Es una en realidad dividida en 2 días y posteriormente estaremos en Santa Cruz haciendo la misma conferencia. Ok, ¿qué fechas van a estar en Santa Cruz? En Santa Cruz es el 19 y 20. Ok, y de ahí retornan a Colombia. Y de ahí vamos para Colombia nuevamente, sí, señor. Bueno. Vamos a empezar. Creo que el primer paso para tocar este tema extenso es: ¿cuál es la definición de aborto que tienen ambos, por favor? Es una buena pregunta. La palabra aborto es una palabra que es muy abusada desde finales del siglo anterior y en nuestros días por las diversas ideologías, por las diversas agendas mundiales. La retórica es muy abusada. Hay una definición que se utiliza con un eufemismo que ha funcionado muy bien, que procede desde la Organización Mundial de la Salud, el cual es la interrupción voluntaria del embarazo. Esa es la forma genérica como se define el aborto hoy día. Sin embargo, la palabra aborto etimológicamente y anteriormente nunca ha significado interrupción voluntaria o terminación voluntaria, sino más bien nacimiento prematuro. Entonces, incluso en las Biblias, que fueron escritas hace muchísimos años en distintos idiomas y traducidas a nuestro español, utilizan la palabra aborto en el sentido de nacimiento espontáneo. Por ejemplo, en una ocasión San Pablo dice: y a mí, como a un abortivo, se me apareció el Señor. Ahí encontramos un ejemplo de cómo se utiliza diferente esa palabra, como alguien que nació prematuramente. Pero la definición que utilizamos dentro del movimiento Provida y el activismo que hacemos para defender la postura Provida es esta. Número 1, matar intencionalmente a una persona está mal. 2, el aborto mata intencionalmente a una persona. 3, por lo tanto el aborto está mal. Claro, eso es un gran silogismo. El aborto es el asesinato intencional de un ser humano inocente. Esa es la definición más concisa que yo considero que se puede dar. Sí. Y es la extracción a la fuerza de un ser humano. A la fuerza o involuntaria. Claro. Porque hay algo en lo que todos concordamos, que se está matando a un ser vivo. La pregunta clave sería: ¿qué tipo de ser vivo es? Sí, definitivamente ahí entraremos en lo que es especificar qué tipo de vida estamos hablando. Porque incluso hay gente que está a favor del infanticidio, ya que los bebés recién nacidos no pueden razonar y no pueden tener responsabilidad, autodependencia, depender de sí mismos. Es justificable inyectarlos y matarlos. Entonces eso separa lo que es o un ser vivo, o humano, o persona, diferentes categorías para poder justificar o defender algo como el aborto.
Y hay diferentes formas. No sé si la conocen. No sé cuántas son. Creo que son 4. Una es con tijeras. La otra es succionándolo con una aspiradora, quemándolo, envenenándolo. Sí, en la etapa moderna, en la época moderna que vivimos, médicamente está la que obviamente lo que son microabortos, que es a través de métodos anticonceptivos que actúan posterior a la fertilización y antes de la implantación, que lo que quiere decir es que el óvulo masculino se une al óvulo femenino, presumiendo que creemos que ahí empieza el desarrollo de un nuevo ser humano, o mejor no lo creemos, es lo que la embriología dice, pero de ahí el embrión tiene que viajar por el cuerpo de la mujer hasta implantarse en el útero. Antes de, si actúa el método anticonceptivo, se considera un aborto. Creo que esa es la pastilla del día después, el cual evita esa vía. La pastilla del día siguiente es, sí, está diseñada para actuar antes de que se implante, pero es como una lotería porque no sabes si has quedado en embarazo o no. Claro. Entonces, cuando no estamos seguros de hacer las cosas, podemos estar haciendo algo en contra de nuestros valores que simplemente no sabemos. El otro método que dice sí es, se inyecta sal, una solución de sal que quema el feto y eventualmente hay que extraerlo. Entre otros métodos así. Sin embargo, quiero mencionar que el aborto ha estado presente hasta lo que se conoce de la humanidad. San Agustín, por ejemplo, en el siglo IV decía que las mujeres consumen bebidas para quedar estériles y si no queda estéril, termina abortando. Y en el Imperio Romano estas bebidas eran muy populares, tanto como en el mundo egipcio, en el mundo cananeo. Josefo, que fue un historiador que trabajaba para los romanos y quiso dejar escrito muchas cosas que practicaban los judíos, habla de que los judíos típicamente estaban en contra de esas bebidas porque eran abortivas. Pues es como que culturalmente el judaísmo, del cual parte el cristianismo, ya conocía esto del aborto. Absolutamente, lo conocía. Incluso la ley en el Antiguo Testamento, el Pentateuco, tiene algo que se llama bendiciones y maldiciones del pacto. En otras palabras, los que cumplen la ley de Dios que es presentado como rey, van a tener matrices abiertas y bendito el fruto de su vientre. Pero si no siguen esas leyes, entonces tendrán vientres que aborten. Y lo que sucedía ahí es que eso era muy común dentro de otras culturas. Incluso a veces si no lograban abortar, el niño recién nacido era presentado como un sacrificio a otro dios con el objetivo de eliminar la evidencia de cultos a otros dioses. Creo que ese era Moloch, ¿no? Moloch. Aparece con varios nombres, entre ellos Moloch, Baal y el altar de Tofet, que hay hallazgos interesantes hallazgos arqueológicos bastante interesantes que muestran la evidencia de cómo o degollaban al niño antes de ponerlo en el altar o lo ponían en el altar vivo. Pero lo cierto es que siempre se ha creído que el aborto es una forma de sacrificio y una forma de eliminar la evidencia de algo malo. ¿Podríamos decir entonces que el movimiento pro vida está a favor de los anticonceptivos? Claramente no. No estamos a favor de los anticonceptivos. Estamos a favor de la vida. Okay. Nada que destruya una vida va a ser algo que va a tener nuestro apoyo. Y el proceso para que esa vida inicie, que es por ejemplo lo que mencionábamos, el transcurso, esa pastilla del día después, por ejemplo, ¿deberíamos prohibirlo como providas o deberíamos permitirlo por ese trance? Deberíamos de prohibirlo. Antes se acaba de mencionar que no se sabe en qué momento ha habido una concepción. O sea, que no se sabe si en el momento que tú te tomas la pastilla ya el bebé ha sido concebido. Sí, un poco de trasfondo es que, a diferencia de católicos y evangélicos, los católicos están más en contra de todo tipo de método anticonceptivo, incluido el método anticonceptivo que previene la fertilización. En otras palabras, hay una postura que afirma de que impedir que el espermatozoide llegue al óvulo está mal.
Mientras que hay otra postura, típicamente del lado protestante o cristiano, que está a favor de eso, o tolera esa postura, porque simplemente las escrituras no dicen de que la vida humana empieza antes de la concepción. Es decir, el espermatozoide no es un ser humano, ni el óvulo es un ser humano, solo cuando se unen. Por lo tanto, hay algunos anticonceptivos que impiden esa unión. No obstante, es importante revisar cuál es nuestra actitud frente a ellos. ¿Por qué lo usamos? Revisar, ¿será que lo artificial que la mujer utilice en su cuerpo no va en contra de lo natural o le afecta su ritmo natural? ¿Por qué los usamos? Es más bien una buena pregunta. Pero un tema que han tocado importante, y es un eslogan que incluso se enseña en colegios y universidades, es no llamar al aborto por su nombre, sino llamarlo por interrupción del embarazo. Interrupción libre del embarazo. ¿Es correcto decirlo así? ¿Es una mentira que se está diciendo a los niños, a los jóvenes? Es una mentira, se está asesinando. Si tú hablas de aborto, no va a ser fácil que una mujer reconozca una acción como esa. No te va a decir fácilmente yo aborté, pero sí fácilmente te vas a decir yo pasé por un IV. No suena igual, pero en esencia los dos son lo mismo, un asesinato. Sí, o sea, lo que pasa es que el que domina el lenguaje gana la batalla. El lenguaje gana. Y la forma en que la epistemología y la semántica organiza el lenguaje y cómo significamos las cosas, eventualmente va a educar a la población y a formar un entendimiento, una cosmovisión de las cosas. Por ejemplo, en el 1970, un médico llamado Michael Watts, en California, en un grupo de médicos muy prestigiosos de ese país, se reunieron para decidir cómo impulsar el aborto en la mentalidad colectiva de los estadounidenses. Y este doctor dice, está bien documentado, hasta ahora las creencias judeocristianas creen que el ser humano tiene un valor intrínseco e igual, pero es necesario un subterfugio, una gimnasia semántica en donde ya la gente, cuando piense en abortar, no piense en matar. De ahí viene ese eufemismo. Si logramos que cuando la gente pronuncie con sus labios o piense en su mente o escuche la palabra aborto, eso no equivalga a matar, ganamos. Entonces, creo que las cosas hay que decirlas por su nombre y agregarle, explicar cuál ha sido el panorama completo de las cosas, en qué momento ha cambiado el lenguaje. Y es muy sencillo, interrupción voluntaria del embarazo. Uno puede preguntar, ¿puede uno interrumpir una canción, luego presionar play para continuarla? ¿Hay un botón que la mujer tenga para interrumpir su embarazo y luego continuarlo? ¿Cuál es la diferencia entre interrumpir y terminar? Entonces, en ocasiones con los estudiantes, esas preguntas nos han funcionado mucho en colegios. Ahora se manejan conceptos de derechos sexuales y reproductivos, que es una sombrilla que abarca la interrupción voluntaria del embarazo. Sin embargo, todos son eufemismos que terminan falsificando el lenguaje y engañando. Y ahí quiero resaltar porque una de las oraciones que más se dice es que es salud pública. Y yo le pregunto a la persona que esté viendo esto, ¿qué sistema de salud público permite que una mujer entre a un quirófano o una sala donde se practique el aborto y no sabe si va a salir viva, pero es seguro que va a salir un ser humano destruido en una bolsa de residuos patógenos? Eso no es salud pública y eso es tiempo de que se empiece a hablar. Jorge, perdón, te añado algo ahí. Una de las razones por la cual le llaman salud pública es por lo siguiente, y ahí entra la gimnasia semántica. Hasta, digamos, el siglo XIX la gente creía que Dios creó el universo y el ser humano es hecho a la imagen de Dios. De ahí vienen los derechos humanos, porque el hombre es hecho en la imagen de Dios. El hombre es dignificado, número uno. Pero luego es deshumanizado. Ya no hay Dios, Dios no existe, Dios no creó el universo, fueron las leyes, el Big Bang, como lo quieras llamar. Por lo tanto, no hay nadie trascendental que esté cubriendo al hombre con una dignidad.
Eso justifica ya que el ser humano tenga menos valor. Pero la clave, el punto para poder justificar que es salud pública es ver al ser humano como un parásito, demonizado. Porque sería salud pública si a alguien le tienen que eliminar un tumor de su cuerpo. Eso sí es salud pública, porque un tumor es una amenaza. Entonces, de nuevo entra el lenguaje. Es salud pública porque lo que sea que la mujer tenga dentro no es humano y es una amenaza para su futuro. Totalmente cierto. Ahora vamos a hacer el siguiente ejercicio. Desafortunadamente no creo que haya feministas que se atrevan a hablar de este tipo de temas de forma libre sin repetir los mismos eslóganes, pero los vamos a desmentir uno por uno, los más famosos aquí con ustedes. Harold, voy a comenzar contigo. Uno de los eslogans, emblemas que tiene el feminismo es: ¿qué propone el lado pro vida en cuanto a la madre pobre que resulta embarazada? Teniéndose en cuenta que la madre pobre ya tiene tantos hijos y económicamente es inestable. ¿Le ayudaría tener un hijo más o es mejor que aborte? Yo le aconsejaría lo siguiente: no aborte, pero coja a los 3 pequeños que tiene y mátelos. Con eso se va a ahorrar una platica. Que cuestan más ellos. Cuestan más porque ellos tienen que pagar la universidad, tienen que pagar el estudio, tienen que pagar la alimentación, tienen que pagar el vestido. Mejor tenga el pelado pequeño y mate los más grandes. De todos modos va a tomar una decisión que es matar. Mate lo que más le cueste. Y así se ahorra su plata. ¿Y cómo le ayudamos pero a esa madre? ¿Cómo la ayudamos? Sencillo. Tenga su pelado. Vamos a trabajar como unidos. Vamos a mirar cómo lo solucionamos. ¿Estás embarazada? Sí. ¿Tienes muchos hijos? Sí. ¿No tienes plata? Miremos la forma de conseguirla. Démosle herramientas. No suena como político, pero démosle herramientas para que ellas con sus propias manos lleven el pan a la mesa de su casa. La solución no es matar. La solución es tratar de salir adelante. Si pudo tener 4 y lo va sacando adelante, puede tener 5 y lo va a sacar a todos adelante. Siempre va a ser la decisión de ella. Claro. Anderson, te paso la pelota ahora. ¿Qué hacer cuando el feto se conoce de antemano que va a salir con una discapacidad o con cierto síndrome de Down? Por ejemplo, tenemos el caso de países europeos que tienen por ejemplo, Islandia tiene el 100% permitido que se maten, que se aborte, que se asesine a los niños con síndrome de Down, porque no los quieren. ¿Qué hacer? Te voy a contar una historia. En Cuba conocí a un médico que trabajaba dirigiendo la policlínica, que es lo que llaman allá, y tenía 20 mujeres en fila para abortar con su diagnóstico de malformación. Manejamos malformación y Down igual, como alguien o algo que no cumplen unos estándares de perfección. Ella se sorprende, ¿cómo es posible que hayan 20? Y diagnósticos emitidos por el mismo funcionario la misma semana. Ella mandó repetir esos exámenes. Al final regresan 19 de estas jóvenes y le dice: doctora, muchas gracias, el niño estaba bien y nació bien. Solo una decidió destruir lo que tenía el feto y tener el aborto, y le manda una fotografía desde la clínica y le dice: doctora, no tenía ninguna malformación. Lo que quiero decir con esa ilustración es que hay muchos diagnósticos que son falibles. Los médicos de pronto hoy, no es mi intención de ofender en ningún sentido a la comunidad científica, pero en ocasiones son vistos como los sacerdotes de la Edad Media, infalibles. Lo que digan es Dios. No obstante, hay muchos diagnósticos médicos. Incluso antes, en los 70 o los 60, médicos se ofendían cuando tú le decías: voy a buscar otra opinión. Hoy podemos buscar otra opinión. Entonces, primero es buscar otra opinión. Realmente, número 1, ¿qué tan verídico puede ser? Pero más allá que buscar otras opiniones es: ¿será que un niño con síndrome de Down es menos humano?
Y teológicamente, ¿será que tiene menos imagen de Dios y como resultado no es humano? Evolutivamente o con las ideologías eugenésicas, pues, ¿quién dice cuáles deben ser los estándares de perfección? Conocemos gente que tiene niños con síndrome de Down y esos niños se vuelven la felicidad de la familia. Y aun si no lo fueran, la pregunta es esta. Si el ser por nacer es humano, ¿existe algo que justifique para destruirlo intencionalmente? Lo voy a repetir. Si el feto o el ser por nacer es humano, ¿existen razones que justifiquen destruir su vida intencionalmente? Si la primera respuesta es positiva, entonces no hay nada que justifique destruir a un ser humano por nacer, porque si es humano tiene derechos humanos. Si no es humano, no tendríamos por qué estar debatiendo eso. Sería como cortarse las uñas o sacarse una muela. Es bien importante lo que mencionas del tema eugenésico y voy a tirar el dato para la gente que desee revisarlo. En Estados Unidos, creo que todos aquí sabemos quién es Margaret Sanger, ¿no? La primera presidenta o por lo menos la fundadora de la IPPF, la International Planned Parenthood. El plan, de los primeros planes abortivos que existió en Estados Unidos fue erradicar a los negros. ¿Por qué? Porque eran inferiores al blanco. Y Margaret Sanger era, por si acaso, no voy a decir aliada, pero sí tenía ideas bien parecidas a las del nazismo. De ahí es donde recoge muchas cosas. Entonces, este tipo de cosas no parte únicamente del siglo XXI que nos hemos alumbrado. Parte de mucho tiempo atrás, donde la primera víctima, impulsada por los socialdemócratas, por si acaso, era el abortar a los negros por ser negros, inferiores al blanco, con un estilo de vida peor que la del blanco. Y eso trajeron a nuestros países latinoamericanos mediante el USAID, por ejemplo aquí en Bolivia, y era esterilizar a los campesinos sin que ellos lo supieran. Wow. O sea, han cometido delitos de lesa humanidad. Ciertamente. Sí, Jorge, permíteme añadir algo Claro ahí, que sí. porque es muy importante. De nuevo, esa es la clave. Categorizar a ciertos miembros de la familia humana como menos que humanos. Si tan solo logramos creer que fulano o sultano o aquel grupo o tribu son menos que humano, entonces eso justifica fácilmente destruirlos. Tú mencionas el nacionalsocialismo. Hitler en uno de sus discursos, y con eso no pretendo enfurecer a nadie, pero es solo un ejemplo de deshumanización. Él decía, los judíos son la tuberculosis del mundo, son menos que humanos. De manera de que para justificar la masiva destrucción de judíos, había que creer que eran menos que humanos. Es lo mismo que justificó la esclavitud. El negro que era esclavo a manos de los amos en las plantaciones era menos que humano, era objeto, era propiedad de alguien. Él mismo se consideraba casi un animal. Entonces, lo mismo sucede con el ser por nacer. No es humano. No lo estoy afirmando, es la idea. No es humano, por tanto, no estamos matando. Porque el tema del aborto no es si es homicidio, es si es una forma de homicidio. Harold, cuéntame. Aunque se prohíbe el aborto, va a seguir existiendo. ¿Qué hacemos? ¿Lo legalizamos? No. Legalizarlo no lo impide, ni tampoco lo va a aumentar. Nos toca es educar, es enseñar. Primero que la vida es una bendición. Que tener hijos es lo mejor que le puede pasar al ser humano. Que el tener hijos es trascender en el tiempo. Es verme reflejado. Es ver reflejado la creación de Dios. Porque cada ser humano que nace a imagen de Dios. Y nadie tiene el derecho de eliminar la imagen de Dios. Hay que enseñarles, hay que amarlos, hay que mostrar felicidad. ¿Y desde qué edad tú, digamos, dirías que es la apropiada para empezar a enseñar este tipo de cosas? Desde la niñez. Llegar a los colegios, enseñarles las dos fases,
hablarles con la verdad. ¿Qué es el aborto? ¿Qué implicaciones tiene? Y no solamente físicas. ¿Qué huellas espirituales te va a dejar? Y mostrarle la contraparte. La bendición que es tener hijos. O sea, tú, digamos, estarías a favor de que el Estado no enseñe mediante profesores lo que se llama educación sexual integrada, sino lo hagan los padres. ¿En el colegio se debería enseñar este tipo de cosas o es mejor resguardarlo para la familia? La familia es la base de toda sociedad. Y en la familia es donde se deben dar los principios morales. Obviamente el colegio puede y debe reforzarlos, pero la mayor educación tiene que nacer en el seno familiar. ¿Qué mejor que una madre o un padre le enseñe a su hijo? Obviamente no van a tener el tiempo necesario, pero lo que le van a decir es la verdad. Es lo que ellos están viviendo, por lo que ellos atravesaron. En el colegio tienen que reforzar esa verdad. No desmentirla, no tumbarla. Hay que hablar la verdad. Porque se hablan en los colegios de que abortar es lo más sencillo. Y eso no es cierto. Abortar deja huellas imborrables. Ese tema vamos a llegar en un rato. Bueno, entonces el Trump no, ese tema es esencial porque se disfraza para no poder hablarlo y es el trauma post-aborto. Sí. Pero vamos a tocar ese tema en un rato. Ahora sí. Antes de que me hagas esa pregunta, Claro. quiero amablemente estar en desacuerdo con algo que mi amigo Harold dijo, y es que cuando se legaliza sí se incrementa significativamente. Es demanda y oferta. Un ejemplo, en los 70 en Estados Unidos había unos 200,000 abortos al año. Luego de su legalización, en el 73, aumentan a 1,000,000 hasta hoy. Hay aproximadamente 1,000,000 por año en los Estados Unidos, que interesantemente equivalen solo al 3% de todos los abortos mundialmente. En Colombia se despenalizó, no legalizó, en el 2006. Se incrementó esa ventana de la despenalización hasta semana 24, 6 meses de gestación. Despenalizó, no legalizó. Después de su despenalización, se ha incrementado en más de un 100%. Por lo tanto, ponerlo ilegal sí tiene unas ventajas a nivel civil, porque la ley civil educa a la población para valorar la vida humana y rechazar lo que la destruya y tener una cultura de vida. Mientras que cuando se legaliza, sí se incrementa. Por supuesto, es que ninguna ley va a eliminar ni el consumo de las drogas, ni el robo, ni cualquier otro delito. La ley está para restringirlo, para reducirlo. Por lo tanto, mantenerlo ilegal debería ser un objetivo nuestro. Por supuesto, eso va a tener otros matices y otros detalles, como cuando la mujer, y ahora lo tocaremos, está en riesgo inminente de muerte, pero por demanda, como elegir una película en Netflix, no debería, o sea, tenerlo por demanda incrementa su oferta y su consumo, por decirlo así. Eso es bien interesante porque en derecho eso se conoce, por lo menos desde el punto de vista de que el aborto es un negocio, cosa que es, se lo hace ver como una entidad público-privada, es decir, puede entablar contigo la relación, por ejemplo, madre y padre, la madre quiere abortar, pero quien paga no son ellos, por eso se dice que es gratis, claro. Lo paga el Estado. Entonces es mejor hacer un contrato con una entidad que no te va a fallar en el pago, a que lo haga con personas que posiblemente nunca te vayan a pagar la operación de lo que realmente cuesta un aborto, ¿no? Entonces, ahora sí, la pregunta es, siendo varones, todos nosotros, ¿por qué entrometernos en el útero ajeno? Bueno, yo sé que tú no crees en la ideología de género, pero si una persona que cree en la ideología del género y del lenguaje inclusivo y en la percepción mental de mi biología y de lo que sea que yo sea, yo le diría, bueno, si no estás de acuerdo en que un hombre hable del tema, entonces durante la próxima media hora me voy a identificar como mujer para poder hablar del tema. A ver, el aborto es un asunto de hombres. Dr. Bernard Nathanson, en los años 60, médico judío norteamericano, no era legal el aborto en ese entonces y los practicaba de manera clandestina en Puerto Rico. Él mismo practicó 60,000
abortos, incluido a su esposa, abortando a su hijo. Él relata esto en su libro La mano de Dios. Luego se convirtió después de muchos años al catolicismo cuando se inventa el ultrasonido y puede ver realmente que el feto es un paciente más. De modo que este hombre ayudó a impulsar la agenda que terminó con la legalización en los Estados Unidos. Un hombre. Los jueces de la Corte Suprema de Justicia en Estados Unidos que votaron a favor de la legalización fueron 6 hombres contra 2 mujeres, a favor. Las mujeres estaban en contra. Correcto, la minoría eran las mujeres, las que votaron. Los dueños de las corporaciones más gigantescas en el aborto en el planeta son hombres. El 90% de las mujeres que abortan es porque un hombre las presiona. Yo he conocido mujeres personalmente cuyo novio o pareja las amenaza para que ellas lo hagan. Conozco hombres que la han llevado al automóvil, la entran a la clínica y esperan que ella regrese. El aborto es un asunto de hombres. En otras palabras, como para usar una expresión muy colombiana, el aborto es asunto de machos. O sea, un poco analizando lo que quieres decir, los aliados, que son el hombre, por definición de las feministas, el aliado significativo, son quienes más obligan a las mujeres a abortar. Es que el aborto le dio al hombre la credencial, la vía libre, para él poder deshacerse de la evidencia. Pero el hombre tiene el 50% de autoría del bebé que está en el vientre de la mujer. Claro. Eso me da derecho a mí de defender la vida de mi hijo. Esa es la única razón por la cual yo creo que el hombre tiene que estar inmiscuido en esa decisión. Porque lo que está en el vientre de la mujer también me pertenece a mí. Sí, es cierto. Y por desgracia, en la práctica eso no se cumple, porque los derechos de la mujer predominan sobre los del hombre. Recordemos las ideologías que nos dicen que el hombre es el enemigo, la masculinidad tóxica. Y es un tema amplio porque son conversaciones que deberíamos tener con nuestra pareja antes de cuántos hijos queremos, cuándo, qué pasa si quedas en embarazo. Eso no es una conversación para tenerla cuando ya quedó, ya no se puede desembarazar. El hombre está llamado a proteger y a proveer. Y cuando la mujer se siente protegida y provista, ella va a saber que ese es el hombre para ella. Pero cuando él le dice, ay, ¿acaso no te cuidaste? Ella lo que está diciendo es, entonces la responsabilidad era mía y es mía, por lo tanto yo tengo que solucionar este problema. Es un muy buen punto de vista. Ahora, esta parte que hemos hecho ha sido básicamente, como has dicho, yo me autoidentifico como feminista, les he hecho las preguntas que lo harían usualmente ellas, pero ahora vuelvo a ser hombre, pro vida, y vamos a hacer el siguiente ejercicio. En nuestro Código Penal en Bolivia está permitido el aborto en ciertas causales, y es en el riesgo de vida de la madre, es en si la madre está peligrando, como mencionabas, al momento de dar el parto, y es en el caso de violación, ¿no? Y si es menor de edad. Estos puntos de vista, ¿ustedes están de acuerdo con esto? ¿Qué piensa, por ejemplo, los activistas pro vida que deberían enseñar a quienes recién están entrando a este mundo? Es que siempre que se introduce la despenalización, permisividad y eventualmente legalización del aborto en un país, es con 3 causales que suenan lógicas, que suenan muy emocionales. Tú mismo lo dijiste al principio, es un asunto emocional, pero que tenemos que manejar racionalmente, y que por lo general son causales o 3 puntos fundamentales bastante abiertos y prácticamente nada específicos. Entonces, por ejemplo, si la Constitución dice el aborto es permitido si la salud de la madre está en riesgo. Los médicos saben que hay riesgo manejable y riesgo inminente. Por lo tanto, ¿cómo saber si el riesgo es inminente o el riesgo es fabricado con el objetivo de justificar el aborto? O está la otra.
la que es por violación o acceso carnal sin autorización. Justifica, claro, que es un asunto muy emocional porque la mujer que ha sido abusada es una mujer de la cual se ha despojado su intimidad y lo que es ser mujer. No hay nada que lastime tanto a una mujer como el acceso forzoso de un hombre que simplemente la va a utilizar como si fuera un trozo de carne. Entonces suena lógico de que el producto, entre comillas, versus el fruto de esa concepción no sea deseado, porque el rostro, como han dicho muchas jóvenes en charlas en colegios, el rostro del bebé le va a recordar al violador. Eso es un supuesto, porque a ciencia cierta no tenemos mucha evidencia de que eso sea así. Y aún si fuera así, volvemos a la otra pregunta. Si es humano, ¿existe alguna justificación para destruir su vida y negarle los derechos? Entonces, las tres causales por lo general son abrir un poquitito la puerta o destruir un poco el lindero para luego abrirlo completamente. Es como si la sociedad viviera dentro de una caja por mucho tiempo, con la familia tradicional. Pero de repente la caja se daña, se abre y ya hay un montón de posibilidades, pero no sabemos a qué se parece eso. Con estas leyes a favor del aborto es similar. No sabemos a qué se parece, cómo eso va a funcionar. ¿Cómo demostrar de que el violador está presionando o amenazando a la mujer para que ella lo haga? ¿Y qué tal si mejor reforzamos las leyes contra los violadores? Y en el caso del riesgo de vida de la madre, ¿no? Que usualmente las personas dicen, sí, tiene que haber aborto. ¿Cómo se tendría que ver esto? Es complicado. He escuchado que en algunos lugares es absolutamente ilegal, aun cuando la vida está en riesgo, pero he escuchado la siguiente historia, una de ellas, en Argentina, una pareja que da en embarazo, el bebé viene con malformación. Dicen los médicos de que el niño no va a nacer con gran parte de su cerebro y entonces o va a morir antes de nacer o va a morir días después. La decisión es sugerida por ellos, pueden interrumpir el embarazo ya, porque al fin y al cabo él va a nacer. En otras palabras, si va a morir, pues que muera antes. Los padres deciden tenerlo. El niño sobrevive 2 meses. Le ponen nombre, lo cuidan, le cambian su pañal, lo tienen en sus brazos, la familia lo conoce. Luego el niño muere y tienen un duelo. La diferencia es que no vieron a una persona, a un ser humano respirando, mostrando que es humano, viendo sus expresiones, todo, y saben que no intentaron hacerle daño. Otra historia similar. La niña viene con espina bífida, que esencialmente es que lo que está detrás en la espalda se forma hacia afuera, se abre. ¿Qué hacer? Mejor terminarla ya para que no sufra después, porque al fin y al cabo si nace así sería muy complejo, a lo mejor ni sobreviva. Lo que sucedió es que con mucho acompañamiento, gente de su iglesia, médicos pro vida y una familia bastante unida, la niña nace y al día de hoy, que ya tiene 10 años, le hicieron la cirugía, le organizaron su espalda y ya la niña está aprendiendo a caminar. Entonces tenemos un riesgo inminente en donde es posible que la mujer vaya a morir. Pero médicos dicen, médicos bastante como incluso Guttmacher, que así se llama la organización abortista que rastrea los abortos mundialmente, él mismo dice que en 22,000 abortos ninguno estaba en riesgo de la mujer. El único que lo pone en riesgo es el embarazo ectópico, en donde el embrión, a medida que navega las trompas de falopio, se queda pegado y no hay todavía forma de despegarlo para que continúe su viaje al útero. Por lo tanto, si sigue creciendo, provocaría una hemorragia. Según entiendo, ese es el único escenario en donde la vida de la mujer está genuinamente en riesgo. Y fíjate que ahí el aborto se produce no con el ánimo de matar al bebé, sino con el ánimo de salvarle la vida a la mamá. Y yo conocí un caso en Colombia de una mujer que los médicos le dijeron que su embarazo era de alto riesgo, que lo mejor para ella era que abortara.
Ella duró casi 7 meses en la cama, pero aún así sostuvo su embarazo. Y hoy la bebé, que se supone le iba a matar, tiene 14 años. Entonces, ¿cómo determinas tú que le vas a dejar vivir o lo vas a matar? ¿Cómo? O sea, ¿cuál es tu criterio para determinar eso? Un médico me lo dijo, muy valedero. O pongo mi fe en Dios, más valedero. Eso es algo que uno tiene que siempre sopesar. ¿Y eso usted cree, digamos, que muchos médicos pasan por eso? Porque ahí me estás diciendo que hay un momento de fe. Claro. La fe, o sea, si yo no tengo la fe, mi fe, y hablo en mi caso personal, si yo no tengo la fe suficiente, no estoy en contra de los médicos, no, porque para eso Dios les ha permitido estudiar, para que nos ayuden, pero hay momentos en que debo sentarme, orar y hablar con Dios y pedir su guía. Sé que uno debe ser objetivo, pero mi objetividad tiene que ver mucho con mi fe, porque si no, vana sería mi fe. Y hay una pregunta que te quiero hacer porque esto usualmente resuena harto en el discurso feminista. Tú me dijiste que, por ejemplo, hay niños que nacen y ya se estima que por lo menos lo prolongado de su vida es corta, van a tener alguna enfermedad, van a tener algún daño y van a sufrir mientras estén vivos. Usualmente un discurso feminista, un contraargumento es decirte, ¿y por qué permitir que nazca para que sufra? Sí, es de nuevo, si es humano, existen razones que justifiquen yo quitarle la vida a otro ser humano. O sea, eso es como decir, Jorge, acabo de volver en mi máquina del tiempo. Cuando salgas en la calle, un bus te va a atropellar. Por lo tanto, te voy a ahorrar ese sufrimiento. Préstame la Magnum 7 milímetros y yo te mato de una vez. Es decir, justifica evitarle el sufrimiento a alguien, quitarle la vida. Apliquemos la lógica, asumamos que es humano y hablemos en general. ¿Justifica yo matar a alguien para evitarle el sufrimiento mañana? ¿Justifica yo matar a alguien hoy porque sé que va a morir de hambre mañana? ¿Hay alguna ley universal? ¿Hay alguna... hay algo que nos indique? O sea, ¿quién dice que yo puedo destruir la vida de otra persona por cualquiera o por alguna razón? Si yo sé que alguien va a morir mañana, no está en mis manos hacerlo. Es decir, ahí es donde entramos dentro del mundo de un arbitrario absoluto. Tú mismo leíste el Código Penal de acá de Bolivia. El aborto es castigable bajo ciertas circunstancias también. Por lo tanto, por un lado, suponiendo que una mujer mate, o mejor, hablemos así, se practique el aborto ella misma en su casa, es castigable, porque ella le destruyó la vida del feto de manera intencional. Pero si ella lo hace dentro de la clínica, es completamente legal. Entonces, ¿cuál sería la diferencia? Es un arbitrario absoluto, es un mundo completamente relativista. De nuevo, si el ser humano no tiene una dignidad que trascienda lo material, es decir, el mundo de hoy materialista cree que solo somos choques químicos y eléctricos cerebrales que envían señales a nuestro cuerpo. No existe el alma y no existe el espíritu. Solo somos un trozo que vino al universo a diseminar su ADN. Entonces, si no tenemos ese valor, esa dignidad, cualquier cosa justifica matarlo. Ahora, hay cierta dosis de realidad en lo que las feministas y proaborto dicen, y es que en ocasiones hay mujeres abandonadas, empezando por sus maridos o parejas, y ellas no tienen con qué sostenerse. Hay niños que van a crecer en la pobreza, hay niños que van a morir de hambre. Pero hey, hello, ese es un mundo así. Es un mundo de sufrimiento, es un mundo caótico. Podemos contribuir a mejorarlo, pero tú y yo no vamos a eliminar jamás la maldad del mundo, ni los desastres naturales. Entonces,
El hecho de que vivamos en un mundo de maldad no significa que vamos a pagar mal por mal. Y no sabemos cómo va a resultar la vida de un niño de esos. Es decir, sin valorar la vida solo por el propósito que va a tener, ¿cuántos inventores y cantantes y estrellas no conocemos que fueron así de pobres, fueron incluso discapacitados y hoy son personas muy célebres? Sin decir que la vida merece ser defendida solo por el propósito que van a tener, porque incluso si no tiene un propósito así de llegar al estrellato, merece ser defendida. Espero que esa respuesta ayude un poquito. No, claro, y es más, yo te añadiría, lo que tú mencionas es el pensamiento del transhumanismo incluso, porque como mencionabas, se desplaza a Dios de la ecuación del centro de nuestra vida y ahora se permite a nosotros ser dioses. Y decidimos sobre la vida de un ajeno. Decidimos, subjetivamente podemos decir, es que ese niño quizás la pase mal. Y no sabemos si ese niño el día de mañana vaya a ser un gran presidente, un futbolista o quién pueda ser alguien que aporte algo a la humanidad. Entonces, eso que mencionas es muy especial, que en Bolivia por lo menos no se ve mucho, pero internacionalmente está ahí. Y son los grandes magnates que creen en su filantropía, que mediante el dinero ayudan a convertir un mundo mejor, pero señalando con el dedo quiénes van el mejor. Exactamente. Ahora quisiera preguntarles ya un poco personal, ustedes vienen de Colombia, ¿cuál es la situación del aborto en Colombia? Porque tengo entendido que en Colombia, según lo que hemos charlado, es un poco más fuerte la situación. Colombia es un país hermoso, pero que está siendo desviado. Está siendo desviado por políticas que son proabortistas. Está siendo desviado porque no se valora al hombre, no se valora a la persona. Donde se hablan de igualdades, no igualdades bíblicas. Se habla de que el hombre y la mujer es igual, no en el sentido de que somos hijos de Dios o que somos creación de Dios. Se habla de una igualdad que en realidad no es. Se han intercambiado los roles. Ya el hombre no es el hombre, ni la mujer la mujer. Ya todo se ha vuelto un caos. Sí, a ver, Colombia es un país muy conflictivo. Mira, en la guerra que hemos tenido en Colombia con las guerrillas, se estiman entre 800.000 y 1.000.000 de víctimas por la guerrilla, muertes, homicidios, secuestros, entre otras cosas. 800.000 o 1.000.000. Ese concepto se puede llamar derramamiento de sangre, es sangre derramada. Es sangre que nuestro país ha derramado. Soldados contra soldados, los revolucionarios contra personas, contra pueblos enteros. Es mi opinión, mi tendencia a creer que eso ha normalizado mucho la sangre derramada en nuestros ciudadanos. Ya no nos choquea ver sangre. Un ejemplo, la revista Semana, que es muy conocida en Colombia, publicó una nota que dice que las FARC, indignándose, forzaban abortos en la montaña a reclutas mujeres. Una mujer dice, ahí me puso la droga, como a las 2 nació el niño, nació vivo. El médico me enojé con él, pero luego murió. Y se indignan porque la guerrilla no solo hacía todas estas cosas que ya mencioné, sino que practicaban abortos forzosos a sus mujeres reclutas. Entonces esa revolución no es que esté a favor de la mujer. 2. La misma revista va a estar a favor de los derechos sexuales y reproductivos de la mujer dentro de la sombrilla de Planned Parenthood o Profamilia, que es la mayor subsidiaria y proveedora de abortos en Colombia. Interesantemente, en el año 2006, con el presidente que marcó un antes y un después en Colombia, fue donde se despenalizó por primera vez el aborto en Colombia, en el 2006. La esposa de este presidente, que es Álvaro Uribe Vélez, ella fue una que estaba muy a favor del aborto, bajo esas 3 causales, hasta un límite de semanas. Pero hasta ahí las estadísticas, según Guttmacher, que son bastante infladas, hablaban de 400.000 abortos en Colombia al año.
Como resultado, empieza de nuevo el debate y en 2022, como ya mencioné, se amplía esa despenalización hasta la semana 24. Entre 2024 y 2026, y hasta la fecha, 2025, un poco más del 2026, lo pueden chequear en ChatGPT. Hay 150.000 abortos rastreables, sin tomar en cuenta la pastilla abortiva y la del día siguiente, que son diferentes. En Colombia la eutanasia también está legalizada. En donde yo vivo, en Medellín, fue donde se practicó la primera cirugía de cambio de sexo a una niña. A un niño, el perro lo mordió, le daña su cuerpo, su órgano reproductivo, y lo que hacen es cambiarle el sexo de niña y educarla como niña. Entonces, creo que el panorama está bastante rojo en cuanto a todas estas ideologías, incluido el aborto, que a pesar de eso, tenemos una población generalmente cristiana, pero a veces no se habla del tema por ser tabú o ofensivo, o de la vida privada de cada quien, precisamente porque no se quiere abordar si el feto es o no un humano, si es o no ya un colombiano. Entonces, para resumir de que el panorama del aborto está feo en Colombia. Qué fuerte saber eso de un país hermano hispanoamericano. Sí, ahora un efecto de ello. Yo estuve hace un mes en un colegio católico, dando una charla a los docentes sobre libertad religiosa dentro del colegio. Y una de las docentes, que se veía bastante feminista, juzgando por su estereotipo, que uno se puede equivocar de tatuajes, pelo corto y todo eso. No quiero decir que ese estereotipo signifique esto, pero fue mi impresión. Ella decía, mira, es que ya ni siquiera tenemos tantos embarazos adolescentes. Ellas vienen a mí a decirme, profe, me practiqué el aborto y me siento muy mal, no sé qué hacer. Entonces estamos en un punto donde los docentes de colegios públicos están preocupados porque las estudiantes ya vienen contándoles esas historias. Wow. En otra ocasión, un joven de 16 años, después de una charla de una media hora en un salón de clase, me dice, hey, profe, tengo una novia hace 5 años y ella ha abortado espontáneamente, que quede claro, espontáneamente 3 veces y se siente muy mal. ¿Qué hago? Lo de espontáneamente es cuestionable. Y lo de que si llevan 5 años es porque su vida sexual está bastante activa. Por lo tanto, las cosas se vuelven parte de nuestra cultura, normalizadas y por alguna forma muy silenciadas. Ahora, aprovechando de que dice silencio, vamos ahora a entrar al tema que estábamos dejando en pausa, que es el efecto post-aborto del embarazo. ¿Será que este tema es un poco fantasmagórico, se lo tiene como un cuento que pasa por detrás, que no muchas veces sucede, pero existe y la gente no sabe qué pasa? Por lo menos antes de que me lo expliquen, yo solo entiendo que muchas veces la mujer que aborta escucha el llanto del bebé en las noches, siente que le falta un niño, que tiene que cuidar a alguien, no lo encuentra, entonces cae en una depresión, en ansiedad. Entonces, esto quisiera que lo puedan explicar, sobre todo a todas las personas que sienten que el tema del post-aborto es un tema que no es importante. Lo que pasa con el post-aborto hay que tomarlo desde varias perspectivas. Si yo pienso que lo que aborté no es un humano, pues no va a pasar nada. Pero con el tiempo te vas a dar cuenta de que sí era algo, y que ese algo era un ser humano, y que aparte de que era un ser humano era tu hijo. Eso te va a causar un dolor inmenso en el alma. Ya no vas a hacer lo mismo, ya no vas a reír como reías antes. Y vas a buscar en todo momento alejar ese pensamiento y ese recuerdo en el caso del hombre. Porque tanto hombres como mujeres están participando del aborto. Ahora, el caso de la mujer es más traumático, porque la mujer ha pasado por un proceso físico, algo que ha invadido su cuerpo, algo que le ha tocado, pero su alma está peor por lo que tú mencionas. Por los recuerdos, por imaginarse día a día cómo iba creciendo el pelado o la pelada. ¿Qué diría? ¿Qué haría?
Eso en el caso, suponte que tenga más hijos. Pero imagínate que aborta y no vuelve a tener hijos, no puede tener más hijos. Esa marca es indeleble. Y es una pareja que requiere ayuda, y una ayuda espiritual profunda. Requiere tomar conciencia de lo que hizo. Y solamente puede llegar arrepentido a los pies de Cristo, que es quien lo va a perdonar y va a sanar su corazón. Porque es la única forma. Psicólogos te podrán ayudar, coaching te podrán ayudar, pero tu corazón no va a sanar. La única sanación que va a encontrar tu corazón es refugiarse en Jesucristo. No hay más. ¿Tiene alguna otra pregunta? Sí, escucharlo igual de ti. Es un buen tema, está bien documentado. El síndrome postabortivo se asimila mucho al estrés postraumático. El estrés postraumático es recuerdos que se detonan por acciones del pasado. Nosotros trabajamos con una compañera llamada Ginny Pernia, que tuvo una clínica de abortos en Hialeah, Florida, y ella misma se practicó uno allí. Y ella cuenta que años después tuvo que revivir ese evento. Yo escuché una historia de una persona que tenía 75 años, solo tuvo un hijo hombre, y a los 75 estaba muy enferma. Y esta señora decía: ¿cómo lamento haber abortado a esa niña? Yo sé que ella sí me hubiera cuidado. 40 años después todavía se acuerda de un evento que sucedió hace tanto tiempo. El problema es que todos tenemos valores, inclusive si somos ateos, feministas, aliades, lo que sea, todos tenemos valores. Y cuando actuamos en contra de esos valores, como no somos solo materia física, ignoramos cómo nos vamos a sentir. Y esos sentimientos vienen o de inmediato o tiempo después. Yo tengo una amiga en Medellín que ella se practicó un aborto cuando estaba en secundaria. Y yo, no estoy preparada porque pues estoy en secundaria. Está en la universidad, quedan embarazo de nuevo. Pues yo necesito terminar mi carrera. Se practica un aborto. Entró a trabajar a una multinacional. Bueno, estoy en mi mejor momento, el dinero está entrando. Tengo que practicármelo. Ya siguió su vida. Y luego en sus 30 vuelve a quedar en embarazo bajo un matrimonio bastante difícil y se acuerda de esos 3 del pasado, casi 15 años después. Y ella dice: no es posible, no puedo seguir haciendo lo mismo. Y ella cuenta esa historia porque esos recuerdos la persiguen. Incluso sé que hay mujeres que me están mirando y escuchando. Muchas van a soñar cuidando niños o que los tienen en la palma de su mano. Y es una forma en cómo nuestro organismo y nuestro ser reacciona ante esa práctica del pasado. También he escuchado a hombres que recuerdan haber llevado a sus novias y múltiples parejas del pasado. Y ellos dicen: yo tengo mucha sangre en mis manos. ¿Y por qué no logro olvidarme de eso? Eso se llama culpa y vergüenza. La Asociación de Psiquiatría de América recomienda que incluso para aconsejar a alguien si quiere abortar, hay que explorar sus creencias religiosas. En otras palabras, si una mujer va a ser bien asesorada porque tiene intenciones de abortar, debería ser bien informada. Ella tiene el derecho a estar bien informada. Es que es muy simple. Ninguno de nosotros deberíamos tomar decisiones bajo una extrema presión emocional. Y el aborto se toma bajo una extrema presión emocional. Y una crisis emocional puede durar unas 4 semanas. Es como posterior a un accidente de tránsito. Entonces, como se hace bajo un estrés emocional alto, vamos a reaccionar después. Y aunque la Organización de la Salud no va a reconocer fácilmente este trauma, porque eso sería reconocer que el aborto es detrimental para la mujer y que la enfermedad mental que tenemos en nuestros países, hay una causa subyacente que es el aborto y nadie quiere hablar de eso. Creo que existe. Todo eso para decir que existe. Claro, es una realidad. Antes de entrar ya a las conclusiones, les quisiera hacer una pregunta a ambos, porque es una realidad que tienen otros países latinoamericanos. Y es que cada vez existen más embarazos en las zonas
rurales, en las zonas de las favelas, por ejemplo Brasil, en los barrios rojos, y usualmente los niños que crecen en esas familias, que podemos decir viven una cotidianidad distorsionada, van a crecer imitando aquello que han visto, ¿no? Su forma de sobrevivir en la delincuencia y en el narcotráfico. Y una propaganda feminista igual, por ejemplo, es terminemos con la vida de ellos para que no sean como ellos. ¿Qué hacemos como providas respecto a un tema similar a este? Bueno, es que nada justifica yo quitarle la vida a otro ser humano. Si yo puedo viajar en el tiempo y sé que Hitler se va a convertir en Hitler, y pudiéramos cambiar el tiempo, yo podría tener dos opciones: convencerlo a que se quede en la escuela de artes, o matarlo cuando es un bebé. Es lo mismo que proponen los Vengadores cuando van a pelear contra Thanos. ¿Por qué no volvemos en el tiempo y matamos a Thanos? Porque es horrible, porque es un bebé. No existe ninguna razón que justifique yo matar a alguien aunque yo sé que esa persona se va a volver mala para la sociedad. No es mi trabajo limpiar la sociedad, porque presumo que algunos de ellos van a ser malos, asumiendo que muchos van a luchar por su vida y a querer ser diferentes en medio de una sociedad que parece que conspiró para que ellos fueran un fracaso. Entonces, de nuevo la pregunta: si tú admites que es un ser humano, entonces no hay nada que justifique destruir a un ser humano de manera injusta. Su destino a mí me debe tener sin cuidado. Yo debo tratar de ayudar a su familia dentro de mis posibilidades, y muchos lo están haciendo con fundaciones, centros para la mujer, centros para niños, los métodos de adopción, que realmente yo no sé los proponentes del aborto que tanto están a favor de la adopción, o los que están a favor del matrimonio del mismo sexo que tanto quisieran realmente tener hijos de verdad. Es decir, el punto es que no podemos evitar que haya caos en el mundo, y matar y destruir al ser humano nunca será la solución. Me adhiero a las palabras de Anderson. Cabría también anotar que ellas están planteando que hay mucha violencia y que los que van a ser criminales. ¿Eso te da a ti el derecho de convertirte en criminal? Es una pregunta que cada una de las exponentes de esa tesis debería responderse. Porque si no quieren que hayan criminales, justifica que yo me convierta en criminal. Y ahora, a mí me gusta reconocer de nuevo que hay una dosis de realidad. Esa persona está preocupada porque la sociedad está mal y encuentra una solución dentro de su cosmovisión limitada, donde el ser humano es disponible, es desechable. Pero admito que el mundo está muy mal y necesitamos mejores soluciones, mejor educación, obviamente, menos corrupción, más padres conscientes de la educación de sus hijos. Yo estoy más a favor de que los padres son los responsables, no el Estado. El Estado nos hace un favor, pero la responsabilidad es nuestra. Y en cierta forma, tal vez sonaría un poco negativo, pero nuestra generación no está a la altura de generaciones pasadas para transmitir valores positivos, porque nuestra generación ya ha sido educada en antivalores que simplemente con nuestros actos los transmitimos a nuestros hijos. Entonces lo que necesitamos es una completa renovación cultural. Necesitamos rescatar nuestra cultura. Y es importante por eso dar la batalla cultural en cualquier parte del mundo. Así es. Ahora sí, antes de ya finalizar esto, me encantaría hacerles esta pregunta de la niña violada, ¿no? Todos sabemos que la niña violada que queda embarazada es una situación, no es la regla, es una excepción, pero que cuando sucede atormenta a toda la sociedad sobre qué se va a hacer al respecto. Desde el punto pro vida quiero hacerles dos preguntas. ¿Qué hacer con la niña que ya está gestando y qué castigo darle al violador? Porque las feministas, y esto es una realidad, solo aplauden el aborto, pero no condenan al violador. Es más, la teoría feminista dice: quien comete un delito en la sociedad
debe retirarse por un tiempo para volver a ingresar. Entonces, ellas no dan una solución, dan una doble violación a una siguiente víctima. Entonces, como providas, ¿qué debemos hacer respecto con la niña gestando y cómo debemos reaccionar ante el violador? Bueno, ante la niña que está gestando, la respuesta es casi repetitiva, porque es volverle a decir que no tiene el derecho de decidir sobre una vida humana. Hay que apoyarla, hay que acompañarla en su proceso de dolor, porque no va a ser fácil para ella. Pero en ningún momento se aconsejaría como provida que abortar. Jamás. Sí le ayudamos psicológicamente, afectivamente, pero a tener su bebé. Y en cuanto al violador, lo mandaría a la cárcel de por vida, porque generalmente un violador no tiene resocialización. Sí, a ver, tú hablas de una niña. He escuchado historias de niñas menores que han sido violadas. Una vez escuché una y la llevaron a la clínica y la policía rodeó a la niña, no dejaban entrar a nadie, le dieron las pastillas para abortar. Ese es un ejemplo de que se asume de que la niña no es capaz de tomar una decisión como esa y que la sociedad debe actuar tomando una decisión por ella, en este caso salvando su vida de dar a luz el producto o fruto de una relación ilícita. Hay organizaciones que abrazan a esas niñas, se las llevan por un tiempo, las ayudan durante toda su gestación hasta que pueda o ser rodeada por su familia y continuar con la crianza del niño, o que sus padres o abuelos le ayuden mientras la niña recupera su proceso de vida, de educación, de bachillerato, de secundaria, o entregar el niño en adopción. Claro. El trauma que se le puede generar a una niña que aborta es inimaginable. El problema es que estamos diseñados, la mujer está diseñada con algo llamado apego materno-fetal. Desde el instante en que la mujer concibe, su cerebro y su química, su biología se prepara para el momento en que llegue para dar a luz. Por lo tanto, el aborto lo que hace es reversar bruscamente el cuerpo. Es como si un tren fuera a toda velocidad y necesitas reversarlo. Estás reversando los efectos naturales. Y eso tiene efectos psicológicos, físicos y todo eso. Y tú acabas de decir algo. Las feministas proponen que si alguien hace malo contra la sociedad, que se aleje un tiempo. Y ese es el problema del humanismo de hoy. Creer que el hombre es básicamente bueno y negar que el ser humano tiene una potencialidad para el mal muy grande. Si el hombre tiene una potencialidad para el mal, entonces hay leyes que paradójicamente le permitan tener libertad, pero que su delito sea proporcionalmente castigado. La pregunta es, ¿cuál es la proporción del castigo para un delito de violación? Pero definitivamente, el tema del violador y debe hablarse más. Es que son tantas ramas, porque el tema de la masculinidad, por un lado la masculinidad tóxica que se llama, el hombre es el enemigo, el malvado, el patriarcal, el que siempre nos ha oprimido, y por otro lado la feminización del hombre. Y en otro lado los consumos de muchas cosas, drogas, incluyendo droga digital, que lleva a los hombres a volverse unos impulsivos. De modo que son varias aristas que rodean el asunto ese. No obstante, estadísticamente, menos del 2%, y creo que estoy siendo generoso, porque creo que es el 1%, menos del 2% de los abortos mundialmente son por violación. El 80% de las mujeres, sea cual sea su circunstancia, incluyendo la mujer que ha sido violada, al ver el corazón del feto latir, decide continuar con el embarazo. Te agradezco por ese dato, yo creo que le va a servir mucho a la gente. Ojalá. Sí, sí. Ahora sí, ustedes han venido a mi hermosa Bolivia a dar una presentación que equipara el cristianismo y el aborto. Y es algo con lo que yo creo el oyente se ha dado cuenta de que hemos combinado un montón de temas, desde cristianismo, judaísmo, religión, moral,
Acabas de decir píldora digital, hermoso, porque eso es algo que a nosotros los hombres nos están inyectando para que seamos así, ¿no? El aliado del siglo XXI. Pero quería preguntarles, antes ya de ir acabando, cristianismo y aborto. ¿Cómo tiene que pensar, actuar o reaccionar un cristiano frente al aborto? Nosotros representamos una organización misionera mundial llamada Pasión Vida, Passion Life. Yo quiero que Harold nos hable de las 4 preguntas que condensan muy bien qué es lo que un cristiano debe creer de la vida humana y del aborto. Esas 4 preguntas han surgido de un estudio, de un estudio que se hizo sobre la Biblia y la ciencia. Esa es el pastor John Ed. Y llegó a preguntarse, ¿qué opina Dios de la vida humana, incluida la vida en el vientre materno? ¿Qué opina Dios del derramamiento de sangre inocente, incluido el aborto? ¿Cómo llevar la gracia del Evangelio para aquellas personas que han abortado? ¿Y qué hacer para evitar ese derramamiento de sangre inocente? Esas 4 preguntas hoy las vamos a abarcar. Pero cuando se ahonda en el tema del aborto, tú vas a encontrar el aborto dentro de la iglesia. Porque todos los cristianos, incluido yo, estamos viviendo un proceso de perfección que nos va a llevar a la perfección. Pero no implica que no cometas errores. Lo que otros dirían pecado, porque lo es. Eso se está viendo en la iglesia. Y son temas que se deben de tocar en la iglesia. Pero están ocultos. Ha sido la iglesia permeada por la cultura, donde la vergüenza impide que se hable del tema abiertamente. Es un tema que se debe tocar, porque vuelvo a decirte, es un tema que toca de frente a la iglesia. Sí, y hablas del cristianismo y el aborto. ¿Por qué el cristiano debe hablar y abordar el tema? Porque el cristianismo ha sido quizás la religión exclusiva del occidente que ha promovido la dignidad o que ha dignificado al ser humano de todas las edades, de todas las razas, de los 2 sexos que existen, de todo su estatus socioeconómico. Es decir, el cristianismo desde el primer siglo, bajo el Imperio Romano, fueron quienes más buscaron, prácticamente quienes exclusivamente buscaron proteger la vida de los infantes. Recordemos que habían unos 13 millones de esclavos en Roma. Como resultado, muchos se practicaban abortos y arrojaban a los niños a las calles. Los cristianos los recogían. Atenágoras, a mediados del siglo 100, denuncia que hay cristianos que se practican abortos. Como resultado, la iglesia les prohibía a muchos de ellos no participar de la comunión durante 10 años, en ocasiones de por vida. Ya mencioné hace un rato a San Agustín. Los reformadores en la Reforma Protestante, desde Juan Calvino, Martín Lutero, hasta William Wilberforce, que peleó en el Parlamento, todos tienen como característica la defensa de la dignidad humana. Es por eso que nuestra cultura occidental se ha resquebrajado y los pilares de esta cultura se han fragmentado, porque el cristianismo ha tambaleado en el asunto de la dignidad humana. El cristianismo ha sobrevivido guerras, muchas cosas, porque la dignidad humana ha estado presente. El ser humano es hecho a la imagen de Dios, o precisamente en la imagen de Dios. Es como un Dios en miniatura, un representante, algo pequeño. Y eso es lo que más lo posiciona. Y entonces hay una relación entre la imagen de Dios y el derramamiento de sangre. El Antiguo y el Nuevo Testamento hablan de derramar sangre inocente. Derramar sangre inocente es equivalente a destruir intencionalmente esa imagen de Dios. Cuando Caín mata a Abel,
Dice el texto en Génesis que la voz de la sangre de tu hermano Abel clama a mí desde la tierra. La sangre es caracterizada como la persona misma. De modo que derramar sangre inocente es destruir la imagen de Dios en el ser humano. Y Dios no es un gran narcisista que está en el universo tomándose una super selfie porque los hombres son a su imagen. Pero lo que Él más valora es Él, porque Él es Dios. Y lo que más valora de aquí del mundo es el ser humano por ser hecho a su imagen. ¿Y qué pasa cuando nos quitan o nos roban lo que más amamos? Hay señoras muy queridas y aquí en Bolivia las mujeres son muy amables. Pero si usted se mete con uno de sus hijos o nietos, seguro que se va a transformar en Super Saiyajin, ultra instinto. Porque lo que más amamos, más lo protegemos. Entonces el cristiano tiene que pensar en términos de qué dice Dios, qué opina Dios al respecto. ¿Qué valor tiene la vida humana? ¿Es valor relativo o es un valor infinito? Dice la Biblia cuándo empieza la vida humana, asumiendo que el cristiano, metiéndolos a todos, evangélicos y católicos, creen en la Biblia como la máxima revelación de Dios. Aunque la tradición tiene mucho valor, pero las escrituras nos dicen que la vida empieza en la concepción. Incluso nuestros amigos católicos, con quien trabajo bastante en Colombia, fueron los primeros en hablar acerca del aborto en los años 60 y 70. Los evangélicos nos demoramos un poco más. Entonces, tenemos que buscar respuestas en la Biblia, bombardear la Biblia a preguntas y, sobre todo asunto incluido la vida humana y el aborto, preguntarnos, ¿será que Dios tiene algo que decir sobre esto? ¿Será que me interesa hacer lo que Él diga? ¿Será que le creo a lo que Él diga o tengo libertad cristiana porque pues, es mi cuerpo, mi decisión? Ahora sí, ya concluyendo nuestro, yo creo, nutritivo diálogo. No he visto uno así en mi nación, la verdad que no lo he visto, pero quiero preguntarte, este es tu libro, Apologética Pro Vida, una guía para defender y rescatar vidas, de aquí Anderson. ¿Por qué la gente debería tener tu libro y qué es lo que explicas aquí? El libro tiene dos objetivos, es defender y rescatar. Uno, saber defender, articular verbalmente nuestras convicciones pro vida. ¿Por qué somos pro vida? Un ejemplo, si yo soy joven y estoy en mi iglesia y yo digo, yo soy pro vida, estoy en contra del aborto, pero yo no quiero tener hijos porque estamos demasiado poblados. Es una contradicción. Entonces, ¿por qué debo yo defender la vida humana? Si me preguntan las preguntas que nos has hecho hoy, ¿cómo puedo yo hacer otras preguntas? ¿Y cómo puedo lógicamente responder? ¿Cómo tener convicciones basadas en las escrituras y convicciones basadas en la lógica, en la ciencia y en estadística? Y el otro objetivo es rescatar. ¿Cómo puedo yo no solo defender, dar la batalla en las redes, dar el activismo en la escena política, sino cómo puedo volverme yo un buen samaritano? ¿Cómo puedo yo estar disponible para ayudar a alguien que enfrenta una crisis de embarazo no planificado? ¿Cómo puedo yo hablar con mi compañero del colegio, de la universidad, que me dice, hey, embaracé a mi novia, necesito que me ayudes a conseguir las pastillas para abortar? O ella dice, hey, no sé qué hacer, necesito abortar. ¿Cómo yo puedo ayudar a esa persona? Rescatar del derramamiento de sangre. Esos serían dos objetivos. El libro es corto, tiene unas 200 páginas y el objetivo es ser, digamos, sencillo, no ser exhaustivo y responder a absolutamente todas las objeciones que existen o aseveraciones a favor del aborto, pero sí ayudarte a pensar con preguntas clave. Bueno, yo les aconsejo que hagan lo posible para conseguir este libro. Estoy revisando ahorita todo el contenido que tiene, los capítulos, y la verdad que es todo un abanico para entender mucho más cristianismo, batalla cultural y aborto. Entonces, Apologética Pro Vida, una guía para defender y rescatar vidas, por Anderson. Inténtenlo conseguir. Ahora sí, ya quisiera entrar a la reflexión final que tengan cada uno para la persona que quizás en este momento tiene un familiar, es la persona que esté pasando por un momento similar a no saber si tener un hijo
una hija, o conoce o es el novio, o esté en ese mundo ahorita, en un aprieto moral, personal, puede ser ateo, cristiano, pero está en ese aprieto. ¿Qué mensaje le darían? Yo le diría que puede salir adelante. Puede salir adelante. Tienes que aceptar lo que ya pasó. No lo puedes cambiar. No puedes cambiar lo que ya pasó, volver en el tiempo y deshacerlo. Pero sí puedes salir adelante. Todas las decisiones importantes que vamos a hacer en nuestra vida son decisiones éticas. Yo le diría a una persona, si es hombre, tal vez por primera vez inaugure su investidura de hombre y proteja al hijo que ya tiene. Vaya a donde el padre de esa niña y enfrente el toro y dígale: yo me quiero hacer responsable. En el peor de los casos te van a cerrar la puerta y ella no te va a volver a hablar y te va a bloquear por WhatsApp, porque el papá la va a querer proteger ahora sí. Pero es tu deber. Si eres mujer, piensa en alguien de confianza de tu familia, alguien que siempre te escuche, que quiera lo mejor para ti. Busca en internet, te recomiendo la línea 800, la red de acompañamiento de Argentina que te puede atender a un clic de WhatsApp. O en Colombia, Opción Vida, puedes teclearlo ahí. Habla con alguien de manera confidencial, de manera reservada, que te ayude y di: necesito ayuda. Háblalo. A lo mejor nunca en la vida has verbalizado qué es el aborto y qué crees. Esta es la primera vez que te enfrentas a eso. Eso lo hace difícil. Pero habla con alguien, sé honesta y sé sincera, pero puedes salir adelante. A lo mejor tu vida va a ser mejor de ahora en adelante, porque a veces nuestros peores errores, o lo que creemos nuestros peores errores, resultan ser un punto en donde nuestra vida se torna mucho más interesante. Gracias, Anderson. Te lo agradezco. Harold, por favor. ¿Qué decir a una mujer que esté atravesando por ese momento ahora? Primero, que la felicito porque va a ser, no, porque es madre. Y ser madre te debe dar la fuerza necesaria para defender la vida que tú estás cuidando en tu vientre. No te preocupes por el futuro, porque el futuro no ha llegado. El pasado ya pasó. Pero hoy tienes la responsabilidad de criar a un hijo. Oh, esa bendición nadie te la puede quitar. Y tú mismo, levántate con fortaleza. Piensa que vas a seguir adelante y lo vas a hacer. Dios tiene para ti algo grande. Y ha empezado con lo que tienes en tu vientre. Lo más grande que Dios te puede dar, lo tienes tú en este momento. No permitas que nadie te lo arrebate. Gracias, Harold. Y mi mensaje para quienes estén intentando dar la batalla cultural, tengan miedo. Señores, yo ya he sido silenciado por mi universidad. Miedo ninguno. Con Dios nadie puede contra ti. Quiero alentarte a que sigas este grupo, este movimiento. Esta es mi bandera con la que defendí la catedral aquí, orgullosamente provida. La voy a dejar aquí. Donde salvar las dos vidas no es solamente una cuestión de alegría propia, sino que es un honor pertenecer junto con ustedes, junto con los activistas, las familias que persiguen el deseo de que el niño no sufra. Y ese debería ser el objetivo máximo en todo movimiento y en especial en esta batalla cultural. Hoy hemos hablado del aborto, mañana será de otro tema, pero los niños de Dios no están para juegos, están para protegerlos. Y con eso me despido. Te lo agradezco mucho.